sobre lo siguiente. Nosotros tenemos en el país un índice de precios al consumidor, inflación medida por el índice de precios al consumidor en el último año, de mayo 2021 a mayo 2022, el 9.47%. Esa inflación que está en menos de 10, es hasta cierto punto una inflación de un marcador numérico, estadístico, no necesariamente real en cuanto al hecho de que de por sí la inflación debería estar por encima de ese nivel o está por encima de ese nivel si se apartan algunos aspectos. Me refiero al hecho de que el Banco Central, por un lado, dice la inflación anualizada mayo 2021-2022 es de 9.47% y la inflación subyacente anualizada es de 7.29%. Hay una diferencia de 2.18 puntos porcentuales entre la inflación normal anualizada y la inflación subyacente. ¿Cuál es la subyacente? La subyacente es la que el Banco Central extrae o saca algunos indicadores de precios para entonces tener una idea más clara, entre comillas, del nivel de inflación real. Entonces, esos indicadores o esos bienes que el Banco Central saca son, por ejemplo, algunos alimentos cuyos precios varían de manera cíclica y algunos servicios que son regulados como el servicio de electricidad, pero sobre todo saca de ese del indicador el precio de los combustibles. Al sacar el precio de los combustibles, que es el que más peso tiene, entonces tiene la inflación subyacente. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un precio de combustible que en este momento está siendo compensado con un fondo de parte del gobierno a los fines de que el precio no suba a los niveles en que debería subir. Por lo tanto, cuando se analiza la inflación con el precio del combustible incluido, que es el 9.47%, ahí está entonces esos 2.18 puntos porcentuales entre la inflación normal y la inflación subyacente, pero esos 2.18 puntos porcentuales deberían ser más. ¿Por qué deberían ser más? Porque si el combustible estuviera en el precio normal que debería estar por los indicadores de aumentos que se han producido en el mercado internacional del petróleo, entonces tendríamos una inflación marcando en términos numéricos por encima del 10%. Y la tenemos en 9.47 y por eso la gente dice, pero 9.47 y sin embargo como quiera los precios están más altos. Yo siento que la inflación es mayor. Sí, la inflación ciertamente es mayor. Porque el control que tiene la inflación, que no ha llegado a 10%, es porque hay un producto básicamente de un alto peso en la inflación que está siendo subsidiado o compensado por el gobierno, que es el de los combustibles. Un elemento que se torna positivo de manera coyuntural, pero que también puede tener un costo en lo adelante. ¿Por qué un costo en lo adelante? Porque recuerden que el gobierno ha dicho, miren, mientras el petróleo esté entre 85 y 115 dólares el barril, yo voy a mantener los precios de los combustibles congelados. Y si sube por encima de 115 dólares el barril, entonces haré un ajuste, pero haré un ajuste sin cargarle lo que tiene que ver con el ad valorem. Aún así, estando por encima de los 115 dólares el barril, el gobierno ha mantenido el sacrificio fiscal para que no aumenten los precios de los combustibles. Aun cuando ya debió hacer el ajuste, no el ajuste total con base en el precio real, sino el ajuste a partir de los 115 dólares el barril. Por eso decíamos que hasta esta semana el gobierno ha destinado 22.532 millones de pesos, 22.533 millones de pesos para compensar el precio del combustible y evitar que aumente. Ahora, ¿cuál es la parte negativa que tiene este elemento? Que cuando el precio del petróleo comience a bajar, entonces el gobierno no va a bajar el precio del combustible, sino que lo va a dejar a los niveles que están actualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta recuperar la compensación del sacrificio fiscal que está haciendo. De repente el petróleo va a comenzar a bajar, tal vez dentro de un tiempo, a 100 dólares, a 90 dólares, a 85 dólares. Se va a colocar por debajo de los 85 dólares y cuando se coloque por debajo de los 85 dólares, la gente va a comenzar a protestar, a decir, ¿por qué no baja el combustible si está por debajo de los 85 dólares? Y el gobierno va a tener que argumentar, no lo puedo bajar hasta recuperar la compensación que yo estoy entregando actualmente. Por eso yo siempre les digo que no se trata de un subsidio, sino de un fondo de compensación. Un fondo de compensación de que si sube, yo no lo subo y aporto el dinero. Ahora, cuando baje,
yo no lo voy a bajar porque tengo que recuperar el dinero que estoy aportando. La única forma de que el gobierno decida bajar los precios de los combustibles cuando baja el petróleo, aun cuando haya destinado más de 22 mil millones de pesos en subsidio, es si sacrifica otros elementos de gastos, como efectivamente lo está sacrificando, como es el caso, por ejemplo, de la inversión en construcción de obras, que por eso va lenta, o si decide solicitar un presupuesto complementario para aumentar el déficit, tomar dinero prestado adicional y con eso entonces cubrir lo que está perdiendo en términos fiscales por compensar el precio del combustible. Ahora, si sigue la norma contable que debería seguir en lo que tiene que ver con la compensación del precio cuando sube, tendría entonces que aplicar la recuperación del precio cuando baja, y para recuperar ese dinero entonces tendría que dejar sin bajar los precios del combustible. Lo digo para que no nos sorprendamos con el tiempo cuando el gobierno, aun cuando el precio del petróleo comience a bajar, entonces no pueda bajar el precio de los combustibles en el mercado local hasta recuperar lo que ha sacrificado. A menos, repito, que decida cubrir eso con endeudamiento público.